Programa Ibermemoria Sonora y Audiovisual. Preservando la memoria sonora y audiovisual de la región iberoamericana. Hola, espero que se encuentren muy bien. Esta es la cuarta y última capacitación que amablemente nos realiza el Departamento de Digitalización de la Fonoteca Nacional de México y pues estamos súper felices de que nos acompañen. Por favor, como las anteriores capacitaciones, les pedimos que si no entraron con su nombre más el país de donde son originarios, lo hagan, lo pueden hacer con clic derecho y con la función renombrar, ejemplo, Anaís González, México. Y como ya lo saben, la sesión de preguntas y respuestas es hasta el final y pueden ir poniendo los cuestionamientos que les vayan surgiendo pues en el chat y al final los leo y los ponentes los responderán. Les voy a leer la semblanza de nuestros expositores, que en esta ocasión son 3 personas. Voy a empezar con Jorge Ricardo Mendoza Rodríguez. Él es ingeniero en comunicaciones y electrónica por el Instituto Politécnico Nacional, con especialidad en acústica y técnico en computación fiscal contable por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México. Desde 2008 ha colaborado en la Fonoteca Nacional. Actualmente es jefe del Departamento de Digitalización en la Dirección de Tecnologías de la Información y Sistemas de Audio Digital. Como operador técnico, ha realizado la digitalización de soportes analógicos y digitales, la postproducción de documentos sonoros para fines de difusión, control de calidad en los diversos flujos de digitalización, desarrollo del manual de procedimientos para la digitalización de documentos sonoros en la Fonoteca Nacional, y también fue pionero en el uso de la plataforma tecnológica NOA Audio Solutions en América Latina. Recientemente ha participado en la presentación de las bases para la digitalización de archivos sonoros en el programa de actualización en preservación digital de archivos sonoros y audiovisuales RIPDASA, en el segundo encuentro de especialistas en la Fonoteca Nacional y en el desarrollo de la norma mexicana de digitalización de documentos sonoros, y en la actualidad está trabajando en la actualización del manual de procedimientos de digitalización de documentos sonoros. Por otro lado, nos acompaña Yadira Zúñiga Olivas. Ella nació un 9 de octubre de 1985 en la Ciudad de México. Es egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene una especialidad en periodismo. En 2010 ingresó a la coordinación académica de la Fonoteca Nacional de México. En 2011 fue invitada a formar parte del equipo de digitalización de la Dirección de Tecnologías de la Información y Sistemas de Audio Digital de la Fonoteca Nacional. De 2012 a la fecha, coordina la ingesta y el control de calidad del flujo C de digitalización correspondiente a los archivos de audio digital, en el cual ha trabajado con colecciones tales como Fonoteca Nacional, Radio Educación, Carmen Aristegui, Radio UNAM, Descarga Cultura UNAM, entre otras. Finalmente, también contamos con la presencia de Daniel Barrera Arambarri. Él es licenciado en Comunicación Audiovisual, titulado por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Cuenta con un diplomado en Filosofía de la Imagen por la misma universidad. Sabe sobre el manejo de equipo profesional audiovisual, edición de audio y video en sistemas no lineales, fotografía, camarógrafo y guionista, y también fue guionista desde 1996. También realizó labores de digitalización en 2007 en Radio Educación con soportes analógicos, específicamente con cintas de carrete abierto. Se ha desempeñado en la Fonoteca Nacional desde 2008 como digitalizador de soportes analógicos, es decir, cintas de carrete abierto, discos y cassettes, y digitales como DAT.
e ingesta de CDs, así como la revisión y control de calidad de archivos digitales previos a su ingreso al sistema de almacenamiento masivo digital, que es la plataforma NOAA Record y MediaArc. También participó como expositor del 3 al 5 de julio de 2013 en el taller de conservación y digitalización de archivos sonoros organizado por Señal Memoria y Señal Colombia, RTBC, Sistema de Medios Públicos de Bogotá, Colombia. Ha recibido capacitación en la Fonoteca Nacional de la empresa NOAA, así como de personal certificado de la IASA en digitalización de las fonotecas de Suiza y Austria. Así que pues estamos muy felices de que nos acompañen y les cedo la palabra a nuestros ponentes. Bueno, bienvenidos a este último tema de capacitación, en tema de control de calidad en la revisión de contenidos digitalizados. Vamos a entrar a la presentación. Aquí es importante mencionar que en el tema de la calidad es un conjunto de procesos que permiten evaluar un producto final buscando la mayor satisfacción. Para esto, tenemos que tener un esquema previo o un organigrama de las funciones que se requieren para lograr obtener la mejor calidad de un producto. Por ejemplo, en la Fonoteca Nacional tenemos que se tiene a su cargo 3 áreas especializadas en la preservación de documentos digitales. Una de ellas es conservación, la otra es digitalización y la última es catalogación. Como lo mencioné, la calidad influye en todos los procesos que se llevan a cabo para poder obtener, digamos, la mejor calidad desde inicio de la recepción de un soporte, su manipulación, hasta la digitalización y documentación de toda la información que conlleva el rescate de un documento sonoro. Es por esa razón que tenemos que hacer una evaluación del acervo para determinar las condiciones en las cuales se puede preservar más tiempo o si requiere algún tratamiento especial para poder recuperar la información lo mejor posible. También tenemos que considerar la obsolescencia tecnológica de los equipos, puesto que hay equipos que ya están descontinuados y es muy difícil tener su acceso. Por ejemplo, los reproductores de cilindro de cera. Son equipos que son obsoletos y son muy raros de encontrar. Tenemos que para poder lograr la mejor calidad, dentro de los procesos de digitalización, los operadores técnicos tienen que hacer una revisión de los materiales que reciben. ¿Para qué? Para que estén en las mejores condiciones de su reproducción y no generemos un daño adicional al estado físico del soporte al exponerlo a una mala reproducción por las condiciones que ya presenta. Por ejemplo, aquí vemos una cinta que está mal embobinada, vemos aquí un cassette que presenta problemas de hongos, vemos aquí los surcos de un disco que de alguna manera tiene digamos, alguna sustancia que limita la entrada profunda de la aguja al surco y esto puede generar ruido adicional que no es propio del documento. También para poder tener una mejor calidad en cuanto al rescate de estos documentos, también tenemos que tener un análisis técnico de las condiciones físicas y de reproducción que presentan cada uno de estos documentos. Por ejemplo, aquí tenemos un disco de 78, el cual en esta parte de aquí podemos observar que ya está dañada la parte, digamos, del filo del disco. Entonces, es imposible poder recuperar aquí esta información. ¿Qué es lo que podemos hacer en estos casos? Pues determinar qué tipo de flujo puede trabajar estos soportes. No es lo mismo tener un flujo masivo en donde los documentos sonoros, cintas, cassettes, discos de 33 vienen en buenas condiciones a este tipo de documentos que por sus materiales y por sus cuidados ya presentan daños irreversibles. Por ejemplo, también tenemos
el caso de las cintas que también están grabadas a una velocidad menor a la estándar. Estas cintas se tienen que trabajar en un proceso de digitalización individual para poder garantizar que el rescate puede pasar a un flujo que le permita, de alguna manera digitalmente, lograr la velocidad apropiada para su escucha y apreciación del contenido. Aquí tenemos otro caso, los discos de gran formato. En la actualidad ya no hay tan fácilmente tornamesas que pueden reproducir este tipo de formato. La mayoría de ellas se tienen que mandar a hacer con ciertas especificaciones, sobre todo el tipo de brazo, el largo, ¿no? Las condiciones propias para poder reproducir estos discos. Entonces, estos procesos se tienen que trabajar de forma individual. Pasamos a la siguiente. Aquí es importante que también dentro de nuestro acervo tengamos, como ya lo comenté, una evaluación de los contenidos que preservan cada uno de estos documentos. Por ejemplo, en el caso de cintas, sí saber si son programas de radio o conciertos musicales, grabaciones en vivo, música tradicional, porque en base a las recomendaciones que nos hace la IASA para el rescate de estos documentos, nosotros podemos identificar cuál sería la mejor calidad para preservar un documento con tal importancia. Por ejemplo, los programas de radio, como ya vienen con una postproducción hecha, no requieren ni demandan mayor calidad en el sample rate. Entonces, podemos capturarlo a 48 kilohertz, a 24 bits. Pero, sin embargo, los contenidos que son conciertos musicales, grabaciones en vivo, música tradicional, que contiene información de alguna manera caliente, por así decirlo, ¿no? Desde que se elaboró el registro, desde que se pusieron los micrófonos, vale la pena preservarlo por las condiciones históricas que se registraron en su momento. Por ejemplo, también tenemos los discos de 33, 45 y 78. Dado la situación del formato y todos los problemas inherentes que conlleva el sonido de un disco, vale la pena preservarlo a 96. ¿Por qué? Porque puede darse el caso que la información esté tan dañada, el disco esté tan usado, que requiera a futuro una posible restauración. Y entre mayor cantidad de muestras tengamos, vamos a poder lograr tener una mejor calidad de sonido sin tratar de quitarle su autenticidad al documento original. Por ejemplo, en el caso de los cassettes también, cuando son cassettes que vienen con programas de radio, pues no hay ningún problema, 48. Pero cuando son documentos que de alguna manera son grabaciones de campo, son grabaciones importantes, personales, que de alguna manera algún autor, algún escritor, algún científico importante da a conocer información importante en la historia y amerita una restauración por las condiciones propias de cómo el documento sonoro, en este caso el cassette, se maltrató o se dañó, vale la pena poder grabar, grabar o digitalizar un documento a 96 para poder tener a futuro una posible restauración. También, por ejemplo, los DAT no hay ningún problema, ya es un formato digital, pueden ir a 48. Los discos compactos ya es un formato digital, pueden ir a 44 kilohertz. En base a las recomendaciones que nos hace la IASA, nosotros tuvimos que dividir nuestros flujos de trabajo en dos formas, los que son los procesos masivos y los procesos individuales. Como comenté en un momento, los procesos masivos pueden ser todos aquellos que permitan una digitalización, digamos, de 3 o de 4 soportes al mismo tiempo, por las condiciones en las que permite el documento obtener la información. Pero en el caso de los procesos individuales, esos sí son uno a uno. Por ejemplo, en el caso de los discos, el operador tiene que estar presente en todo momento, en todos aquellos cambios abruptos que se presenten durante el proceso de la digitalización. ¿Cuáles pueden ser?
el hecho de que el disco esté pandeado y esto genere que la aguja salte constantemente. Eso impide una correcta digitalización. Por tal motivo, el operador tiene que hacer sus ajustes pertinentes para poder evitar que cualquier interferencia propia del disco dañe la información que se está tratando de rescatar. También es importante mencionar que no cualquier tipo de reproductora de disco se puede utilizar. Como lo vimos con nuestros compañeros en la digitalización de discos, es importante que su tornamesa cuente con los elementos necesarios para su calibración, como es la altura del peso, el ajuste del anti-skating, el ajuste de las velocidades. Hay contenidos que de por sí están tan dañados que no queda otra más que reproducirlos de forma inversa. Y al reproducirlos de forma inversa, se puede lograr rescatar la información a través de herramientas adicionales de edición que permiten que en un archivo digital pueda invertirse el sentido de la información y ya pueda escucharse la coherencia de la información y poder rescatar el documento sonoro. Aún así, también es importante mencionar que se tienen que tener diferentes tipos de agujas para lograr el rescate de estos documentos. Por ejemplo, en el caso de los discos de gran formato, también una tornamesa especial para que permita evitar cualquier riesgo de dañar el soporte o de generarle algún contenido que no es propio de la información. Por ejemplo, las reproductoras de hilo magnético también son soportes obsoletos en los cuales no nos queda de otra más que buscar equipos que puedan estar en las mejores condiciones para poder hacer un rescate. Y eso lo vamos a ver a continuación. Pero aquí me gustaría hacer una pausa para continuar con los controles de calidad. Sabemos que el concepto de control de calidad es un concepto subjetivo y está relacionado a la percepción de cada individuo que busca digamos, la mejor aceptación o la mejor expectativa para satisfacer la comparación de un objeto con otro de la misma especie. Perdón. Entonces, en la Fonoteca Nacional tenemos 3 flujos de trabajo, los cuales, en base a las capacitaciones que se han impartido en la fonoteca, se da la oportunidad de poder atender estos controles porque tenemos que tener conciencia de que si no conocemos el soporte, no lo podemos evaluar. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Un operador, en base a la experiencia que llega a desarrollar con todos los problemas que identifica y resuelve durante el proceso de digitalización, ya tiene una cierta experiencia. Y esta experiencia le permite poder evaluar algunos documentos que en su momento se pueden ver bonitos, pero sin embargo, cuando uno los escucha, pues no tienen ni la menor coherencia. Por ejemplo, en el control de calidad flujo A es para digitalización masiva, como lo comenté en un principio. Sí, por ejemplo, aquí tenemos discos compactos, están transfiriéndose de manera masiva y lo que tiene que hacer el operador es estar consciente de que terminen sus procesos y evaluar si el contenido se copió o se transfirió completamente. Por ejemplo, hay contenidos que dicen, oye, se ve muy bien el espectro. Sin embargo, son contenidos que vienen en disco compacto, pero lamentablemente no están bien documentados y resulta que son contenidos en 5.1. Cuando uno los escucha, pues es puro ruido, ¿no? No hay coherencia con la información por la forma en cómo se grabó el documento. Sin embargo, hay contenidos en los cuales son transmisiones de radio y es muy clara la información que presenta y, por tanto, corresponde con la descripción del inventario. En el caso de los controles del control de calidad de flujo B, para casos especiales, como lo comenté,
son aquellos procesos que se tienen que llevar uno a uno. Por ejemplo, lo que había comentado, el tema de los discos de shellac, los discos de 78, discos de gran formato, hilos magnéticos, formatos raros como los ADAT, son documentos que se tienen que trabajar uno a uno y se tienen que estar monitoreando constantemente. Por esa razón es de que el operador tiene que estar en comunicación con el control de calidad para poderle reportar todos los problemas que se están identificando durante el rescate del soporte. Esto le va a permitir al control de calidad que al final, durante su evaluación, tenga conciencia que, por ejemplo, en el inicio de este disco que vemos aquí, pues no vamos a poder recuperar los primeros surcos. Sin embargo, vamos a tratar de recuperar la información en los surcos que nos permita. Esa información de antemano está incompleta y sin embargo, aquí lo importante es de que se tiene que documentar esta parte. ¿Por qué? Porque cuando uno acceda a estos documentos, posiblemente va a alzar la mano y va a decir, oye, este documento está incompleto. Si uno no reporta puntualmente esta información, va a generar controversias con las demás áreas y al final con el público que consulte este documento. Entonces, aquí es un proceso uno a uno y tenemos por último el control de calidad en flujo C para los audios de origen digital. Estos documentos, como ya vienen en formato ya original, también tienen que estar sujetos a una serie de, digamos, revisiones. Por ejemplo, que el formato sea en formato WAV o un formato de preservación recomendado por la IASA, por ejemplo, el BWF o el AIF, que son formatos que no tienen pérdida de información durante su transferencia en PCM. Entonces, también revisar la coherencia, revisar la presentación de la información. No es cuestión de alguna manera propia de un buen trabajo el hecho de presentar información que inicie repentinamente o se corte repentinamente sin dejar algunos antecedentes muy claros de la pérdida de esta información, cosa que veremos más adelante. Un documento que para nosotros es importante porque nos permite de alguna manera tener un control y una comunicación con el operativo y el control de calidad es este documento que se llama Vale Digital, el cual nos permite tener la información de quién está atendiendo esta solicitud y a quién le tenemos que de alguna manera hacer llegar nuestras observaciones cuando estamos revisando como control de calidad un documento. Entonces, digamos, lo básico de este documento es que tiene que tener el nombre del operador, la colección que se está trabajando, el tipo de soporte, el número de inventario del documento, la duración, el setting de captura, el número de canales y los códigos de incidencia que son propios de todos aquellos acontecimientos que se presentan durante el rescate de un documento. Como es un medio de comunicación, por ejemplo, aquí vemos que nuestro compañero José Luis hizo sus actividades diarias y un control de calidad a través de la plataforma NOAA Solution nos permite tener acceso a esta información y revisarla una a una. Conforme el operador trabaja, el control de calidad también está trabajando a la par en evaluar cada una de sus tareas para así poderle entregar una retroalimentación al operador e indicarle que sus tareas fueron ya preservadas o si en algún momento identificamos que un soporte no cumple con las expectativas de calidad, pues tendremos que solicitarle que el operador tenga que volver a revisar el soporte. También es importante mencionar que dentro del control de calidad, la función que también ocupa el control de calidad es revisar los soportes físicos cuando la información no es muy clara por parte del operador. Entonces nosotros tenemos que recurrir al soporte físico, escucharlo y de esa manera determinar si efectivamente presentaba esas condiciones de pérdida de información,
silencios muy largos o cualquier otro problema que se va a ver más adelante. Tenemos los códigos de incidencia. Estos códigos de incidencia nos permiten de alguna manera identificar todos estos problemas que vengo comentando, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una cinta que tiene esta especie de nata, que es el recubrimiento del aglutinante que permite mantener las partículas magnéticas dentro todavía de la cinta. Cuando este material empieza a presentar estos problemas, lo que está indicando que ella tiene un problema serio de hidrólisis. ¿Esto qué es lo que genera? Genera que esta nata tapa los cabezales de reproducción, generando pérdida de ancho de banda, pérdida de frecuencias y se empieza a escuchar muy opaco la información. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es identificar estas situaciones para reportarlas y que posteriormente, después de una intervención de conservación, nos puedan regresar este documento en las mejores condiciones y rescatar la información. También se puede dar el caso que hay documentos como el que vemos aquí a continuación, que empieza ya a tener problemas más serios de desprendimiento. Estas son como tipo ventanas que se están generando porque ya el material ferromagnético se está deshaciendo. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros vemos esto? El operador tiene que estar informándole al control de calidad todos los acontecimientos que se están presentando para que de esta manera no se exponga a la reproducción innecesaria de un documento cuando presenta estas condiciones. Es importante aquí acudir siempre al área de conservación para que evalúe el documento. Si el coleccionista o el propietario de este documento autoriza la reproducción del soporte ya en las condiciones que presenta de degradación, se realiza un proceso individual en el cual un operador tiene que estar todo el tiempo ahí monitoreando y limpiando la cinta para evitar que todo este tipo de capas interfieran con el tapado de las cabezas de reproducción. Entonces son casos que de alguna manera son extremos, sin embargo son los que se pueden presentar en cualquier tipo de acervo que no tenga un control de conservación o que no esté en un lugar apropiado dentro de alguna bóveda para poder, digamos, evitar este deterioro. Por ejemplo, aquí también tenemos el hecho de una fotografía a través de un microscopio en donde vemos que este disco ya tiene surcos totalmente dañados. Estos surcos ya es información irrecuperable y por lo tanto lo que puede generar es de que se salten las pistas. A veces ya son procesos irreversibles, lo que se tiene que hacer es documentar la información, hasta qué punto se pudo recuperar la información y hasta qué punto no, para que así esté consciente, digamos, el control de calidad, que esa información ya no va a aparecer más. Entonces, es importante también, por ejemplo, en el transcurso de las digitalizaciones, reportar todos aquellos silencios o diferencias entre los niveles que se van presentando cuando hay grabaciones que son estéreo o son mono o son de 4 canales. Por ejemplo, también hay contenidos, sobre todo en grabaciones de campo, en las cuales se ve muy representativo que a veces por la manipulación de los instrumentos que utilizan para hacer el registro, en este caso los micrófonos, pues bueno, pueden estar expensas a cualquier incidente o accidente. Entonces, cuando se presenta algún tipo de golpe de micrófono, cuando uno hace un proceso de digitalización, lo primero que tiene que hacer es ajustar los niveles. Pero si esos niveles se ven limitados por algún golpe o algo así, el operador tiene que notificarlo para que de esta manera podamos evaluar el contenido de tal manera que se le pueda se pueda crear una segunda copia para uso exclusivo de difusión y una copia como es la original para cuestiones de preservación. Tenemos aquí también otro ejemplo. En las grabaciones que vienen en un solo canal, el operador también tiene que documentar esta información para que así el
El área siguiente, que es catalogación, está enterada de todos los procesos que involucró el rescate de ese documento y que también entiendan que hay información que no va a aparecer o que igual a través de un proceso de restauración pueda tenerse acceso a esa información. Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles serían los puntos de revisión más importantes para el control de calidad de los audios ya digitalizados? Lo primero que tenemos que revisar es el sample rate. O sea, como lo comenté anteriormente, en base al contenido que tiene el documento, a ese contenido se le va a capturar con tal sample rate, por ejemplo, a 48, 96 o posiblemente hasta 192, dependiendo de las condiciones que presente el contenido. También es importante que tenemos que tener un criterio para poder presentar un documento y preservarlo de la mejor manera. ¿Cómo es? Aquí en Fonoteca lo que hacemos es agregar 4 segundos de silencio en la entrada y 4 segundos de silencio al final para tener una entrada suave y un final suave para el acceso de los contenidos. También es posible que de alguna manera se les tenga que agregar, digamos, silencio adicional cuando encontramos que hay información que está cortada de origen. Por ejemplo, hay grabaciones de campo que de alguna manera pues se cortan abruptamente y la única manera de poder, digamos, documentar esa información es dejar unos 6, 7 segundos de silencio para indicar que ahí se acabó la grabación. Las grabaciones de campo sí tienen mucha complejidad por las circunstancias y, bueno, las circunstancias de cómo fueron grabadas. ¿Sí? Hay que entender que los operadores que hacen estos registros tienen que administrar la mayor cantidad de tiempo en sus equipos para poder seguir realizando registros. Entonces, eso involucra que a veces pues dejen silencios muy largos de 15 segundos. Esos 15 segundos o hasta 20 minutos, si lo dejamos dentro de un documento que está propio para consulta, pues las personas se van a quejar, ¿no? Van a decir, oye, se cortó la grabación, tienes 20 segundos de silencio, ¿eso qué importancia tiene? Quizás no tiene importancia para muchos, para algunos investigadores sí. Entonces, bajo estas circunstancias, estas informaciones se tienen que preservar en el original y generar un documento en una segunda copia en donde se permita tener la continuidad de la información. Aquí es donde la Fonoteca ha tomado la decisión de tener una segunda versión para la consulta de estos documentos de forma continua. Por esa razón, en lugar de dejar los 20 segundos o los 20 minutos, dejamos nada más 6, 7 segundos de silencio indicando y documentando la falta de contenido a partir de tal minuto en donde se empezó a identificar la falta de la información. Por ejemplo, también es importante revisar la descripción de la información, corroborarla con lo que se está escuchando, porque en base a eso también vamos a permitir tener una coherencia con la información. Por esa razón, el área de conservación es pieza importante para poder tener un control de todos los contenidos que llegan por colecciones y de esta manera poder tener las bases suficientes para reportar estas incidencias propio que de alguna manera tanto conservación como catalogación al final de cuentas terminan resolviendo con el tema de la escucha de los contenidos o el intercambio muchas veces entre las carcasas. Por ejemplo, en las transmisiones que se realizan por radio, es muy entendible que a veces cuando estamos al aire y estamos transmitiendo, pues tenemos diferentes soportes afuera para su rápida reproducción durante la transmisión de un programa. Aquí lamentablemente es el hecho de que a veces cuando guardamos esa información intercambiamos las cajas, ¿no? Entregamos el acervo, ese acervo llega a Fonoteca y de alguna manera cuando reproducimos la información totalmente sin coherencia. Entonces es importante verificar esta correlación entre el contenido y la descripción del inventario.
También, como lo comenté, es importante el reporte de las incidencias, cómo se está grabando, de alguna manera si hay problemas físicos o problemas ya físico-químicos, problemas ya con el contenido, para que así el control de calidad pueda realizar su revisión oportuna y evaluar y darle acceso a la preservación digital de un documento. Tenemos lo siguiente. Aquí tenemos el control de calidad que nuestro compañero Daniel nos va a permitir entender este proceso de calidad en flujo A. Adelante, Dani. Gracias, Ricardo. Saludos a todos para que nos están siguiendo a través de la transmisión. Sí, ya como se mencionó, pues este es el primero de los flujos que nosotros llevamos a cabo en la fonoteca. Como ustedes pueden ver en la primera fotografía, es un ejemplo de cómo se está haciendo la ingesta de 4 discos compactos simultáneamente en esta estación, que es lo que nos permite, a comparación de las otras estaciones donde se trabajan cintas o cassettes, donde la licencia del sistema NOAA, hasta el momento que tenemos solamente la posibilidad de ingestar 3 cintas de manera masiva, ¿no? Obviamente estos procesos pues nos van a entregar un audio en calidad WAV con los diferentes sample rates que nos mencionó Ricardo. Y en la siguiente ventana ahí estamos viendo pues prácticamente la interfase de control de lo que es la aplicación del NOAA. Tenemos record, cuando es donde se está haciendo la ingesta y cuando se está digitalizando. Y en esta otra ventana que es el NOAA, donde ya vemos el control de calidad, accesamos a una lista de tareas, que es donde el sistema o todo este sistema de almacenamiento digital o de esta solución nos va presentando todos los trabajos cuando fueron iniciados, ¿no? Tenemos números de inventario únicos en cada una de las tareas para evitar que haya la posibilidad de que el contenido de un soporte, de una cita de cualquiera de los documentos, ingrese en un número que no es el correcto, ¿no? Ahí tenemos, no sé, si ustedes alcanzan a ver, se ve la lista de tareas, y luego hay una ventana en la que ya entramos a ver los detalles de la digitalización, y más en la segunda ventana, donde está, en la tercera, pero nos está señalando Ricardo, ahí vemos las estadísticas de digitalización que nos reporta en el control de calidad del sistema NOAA. Ahí cabe mencionar que todas estas variables son las que se registran durante todo el proceso de una digitalización, y ahí podemos ver valores como el azimut, que corresponde al ajuste de la cabeza magnética de la máquina de carrete abierto. También tenemos la correlación entre canales. Pues normalmente en este sistema nada más nos permite trabajar con cintas que tienen L y R, que sean de 2 canales. Y también, por ejemplo, vamos viendo el valor que es muy importante para nosotros del ancho de banda, que en este aspecto específicamente del control de calidad varía, ¿no? Dependiendo de la calidad del estado de conservación que se encuentra cada uno de los documentos. Pero hay veces en que nosotros, con la experiencia que hemos ido teniendo, nos damos cuenta de que hay cintas que cuando están en muy buenas condiciones nos registran al menos 5,000 kHz en el dato del ancho de banda. Y eso nos da una referencia para poderla escuchar y evaluar a su vez, o mandarla o regresarla, a enviarla a la ingesta, o devolverla para una segunda revisión o un flujo B de corrección, porque ya sabemos con los datos que nos dan los digitalizadores si esta cinta de origen tiene una respuesta en las frecuencias que sea baja o que se escuche opaca, va a registrar por debajo de este nivel que les mencionaba, de este dato de 5,000 kHz, ¿no? Y al mismo tiempo vamos viendo las estadísticas de cómo se comportaron las cintas en cuanto a picos de información, si los volúmenes están muy altos, o si hay saturación, que empezamos a registrar una señal ruidosa o con saturación, que ya es una señal que viene mal grabada de origen. Y también el sistema les permite a los digitalizadores tener una función con la que cuando hay un nivel muy alto de entrada en el input del
NOAA Record, si empiezan a saturar o a picar constantemente los canales, puede tener la opción de abortar la digitalización, porque este es un registro que no va a quedar con la calidad necesaria, ¿no? Desde origen, cuando se capture, va a presentar estos problemas, ¿no? Entonces, todos estos valores los vamos a ver reflejados en una gráfica o en una gráfica estadística. Y como ven en la parte baja de esta lámina que Ricardo nos presenta, tenemos este tipo de ejemplos en los que el control de calidad tiene que estar siempre muy atento. Del lado izquierdo ahí vemos un hueco, esta es la representación de la gráfica del waveform, que es la gráfica, que es una representación gráfica de la señal del sonido para que nosotros la podamos ver, aunque el sonido como tal no se comporta de esta manera, es una representación visual para poder saber dónde está la gráfica más ancha o más pequeña en cuanto a su respuesta y a su fuerza, ¿no? Ahí hay un silencio grave, un espacio muy grande que puede ser origen de cómo fue grabada la cinta, o puede ser una pérdida de señal, pero pues para efectos de presentación y de consulta en la fonoteca no podemos permitir que una cinta se vaya con 1, 2, 3 minutos o más espacios muy grandes de silencio, a menos que sea una obra que así haya sido generada, ¿no? Por ejemplo, si fuera tal vez un concierto o algo así, siempre hay pausas y hay silencios, pero si es una obra artística donde el silencio forma parte de la obra, pues no lo podemos recortar. Cuando se trata, por ejemplo, de programas radiofónicos, como mencionaba Ricardo, ahí sí, los silencios que a lo mejor fueron ocupados para en ese momento insertar en una transmisión un comercial o demás, los tendríamos que editar y recortar para que no tengamos estos huecos para la escucha. Pero además, porque recuerden ustedes que todo el proceso de digitalización conlleva o va asociado al espacio de almacenamiento. Ya se mencionaron los kilohertz y la profundidad de editaje a los que se digitaliza, que en estos casos todo es en calidad digamos, de alta a super alta definición. Y esto va a generar que en el almacenamiento en los discos duros estemos dejando espacio que esté siendo ocupado por silencios, que al final pues, es un gasto innecesario del espacio de almacenamiento, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer, como se comentó, una digitalización plana, digamos, fiel a la obra, donde de la que vamos a hacer un respaldo. Es muy importante siempre guardar una copia original del documento sin haber sido modificado o alterado. Y en caso de presentar alguno de estos ejemplos de errores o de problemas inherentes a la digitalización, pues ya trabajaremos sobre una copia de trabajo en la que a la misma resolución podamos corregir en el flujo B o en el área de postproducción, si así se le puede decir, o de restauración, todos estos problemas de origen, para así presentar a la escucha o a la gente que consultan los materiales de la fonoteca una versión más limpia y de mejor calidad ya, pero previamente modificada, ¿no? Por lo tanto, este audio que les menciono que debe de ser respaldado, recuerden que es muy importante tener una copia de trabajo porque no sabemos cuánto tiempo vamos a poder tener acceso todavía al material original, o si en algún momento cuando lo queramos reproducir, ya no está en condiciones para ser tocado o reproducido nuevamente, ¿no? Y hay otros ejemplos. Por ejemplo, este golpe de micrófono que se ve en la gráfica donde se está disparando ahí los picos, pues también son eventos que ocurren durante las grabaciones que nosotros no podemos controlar. Pero, bueno, si queremos tener una mejor versión del sonido, pues habría que ver si es posible editar este tipo de picos, cortarlos, y si nos lo permite, sin que se escuche cortada la grabación, o de alguna manera tratar de bajar el nivel de este pico en un proceso como parecido al de normalización para evitar ruidos molestos en las reproducciones de las grabaciones. Y en el siguiente ejemplo, perdón, estábamos con la lámina. Ahí estábamos viendo las gráficas de grabaciones donde había canales con diferencia de niveles, ¿no? Normalmente el equipo nos grafica en el canal R en la parte alta, donde vemos la gráfica del waveform mucho más pequeña que en otra,
que no necesariamente puede ser un error, puede ser cuando hay una grabación que es estereofónica y que así fue registrada, pues no es lo correcto normalizarla o homogeneizarla, porque también recuerden que las grabaciones pueden haber sido creadas de esta manera intencionalmente. Pero si no tenemos acceso a esa información o no tenemos en la caja o en la documentación que viene del soporte registrado que así sea, pues tenemos que analizar, sobre todo en la música, en las grabaciones de concierto o en las grabaciones musicales o en cualquier tipo de registro de este tipo, que el creador no haya cometido este error, que no sea un error de grabación o que sea como tal el destino de la grabación para ser registrado de esta forma, ¿no? Ahí en cualquiera de los dos ejemplos vemos el waveform donde hay este tipo de espacios, pero cuando ya hay una pérdida de señal muy grave, como en el ejemplo de la derecha, donde ya no tenemos un nivel suficiente de grabación, pues no se va a escuchar correctamente. Entonces ahí sí hay que ajustar los niveles y hay que incluso a veces normalizar la cinta para que tengamos una reproducción correcta en la copia de trabajo. En el primer ejemplo, si se alcanza a ver del lado izquierdo, en la gráfica vertical, ahí estaba saturando en color rojo uno de los búmetros de manera digital. Entonces, cuando ya hay saturaciones digitales, que recuerden que estamos haciendo un proceso de conversión de analógico a digital de la señal, estos clips o saturaciones van a tener una respuesta deseable para la reproducción, ¿no? Ahora sí, por favor, Ricardo, si vemos la segunda o la siguiente lámina. Aquí queremos ya entrar de lleno a algunos de los ejemplos que presentan constantemente las cintas de carrete abierto, por los que nosotros tenemos que estar atentos a saber si son de origen o no. Este primer ejemplo que les va a reproducir, Ricardo, quiero que por favor escuchen con atención, ojalá lo puedan oír, no sé si con audífonos o en su máquina les permita ver el canal izquierdo y derecho, porque este es un proceso muy importante previo a la digitalización de las cintas de carrete abierto. Aquí uno de nuestros operadores estaba haciendo el ajuste manual de la cabeza de reproducción, que es muy parecida a la que ven del lado derecho, donde ahí se ve la foto de la cabeza con la cinta magnética en contacto. Estas cintas, dependiendo del modelo de las máquinas, siempre cuentan con unos tornillos del lado izquierdo y derecho que deben de ser ajustados con una llave de tipo Allen. Y con la experiencia en la fonoteca se ha ido viendo que estos soportes normalmente tuvieron un ajuste de azimut conforme lo calibraba el técnico que ajustaba la máquina en el lugar donde fueron grabados. Si fue hecho de manera correcta, se utilizó una cinta de alineación o de calibración para ajustar la máquina, y ya estas máquinas todo el tiempo estaban grabadas en ese ajuste. Pero nosotros, al recibir los soportes, hemos encontrado que muchas cintas tienen diferentes ajustes con diferentes tipos de cintas, porque también había diferentes tipos de cintas de calibración dependiendo de la máquina o del tipo de cintas del tipo de cinta del material que estaban hechos o compuestos, dependiendo de su época o de la marca de la que fueron hechos. Entonces le voy a pedir a Ricardo que nos lo ponga para que ustedes escuchen cómo cuando José Luis hacía el ajuste de la cinta, de la cabeza, se va escuchando la variación y la diferente respuesta de la misma grabación conforme va puesta en play, y se va moviendo la cabeza de izquierda a derecha con estos tornillos. Gracias. Pero sobre Como todo, ustedes pueden ver, hay una diferencia conforme se va haciendo el ajuste. Hay veces que se escucha más hacia el canal izquierdo, luego se va moviendo la llave y va pasando hacia la parte central. Incluso cuando son dos canales, nosotros siempre procuramos que tengamos una escucha central. Cuando los monitores están orientados hacia nuestros oídos de frente, tratamos de lograr que la señal se encuentre al centro para que nuestro cerebro la perciba como una señal
uniforme, y al mismo tiempo tratamos de que siempre se escuche, donde la respuesta de la grabación sea lo más brillante posible, donde los agudos o las respuestas altas estén mejor reproducidas. Si la cinta se oye opaca, ahí va a estar desajustada. Ahora, por favor, Ricardo, vamos a ver el ejemplo 1 y 2, que es cómo hay la cinta correctamente digitalizada y cuando está opaca. ¿Que por qué iniciamos hoy con tantas carcajadas? Pues simplemente porque la risa es la mejor terapia para una gran variedad de enfermedades. Ahí se oye notablemente opaca y desajustada. Vamos a ver la segunda parte, por favor. ¿Que por qué iniciamos hoy con tantas carcajadas? Pues simplemente porque la risa es la mejor terapia para una gran variedad de enfermedades. Muy bien, gracias, Ricardo. Miren, en esta ventana les quería hacer otros comentarios, porque este es en sí la interfaz de trabajo de los digitalizadores sobre la plataforma del NOAA Record. Como ustedes pueden ver en la parte baja, ahí está la gráfica de la forma de una nuevamente, pero eso es conforme se está digitalizando. Y en la parte de arriba tenemos la gráfica que corresponde a las estadísticas que les mencioné hace rato del Azimuth. Vienen cada una de las líneas, aunque no creo que se alcancen a ver todas, pero el Azimuth, por ejemplo, normalmente se presenta en color verde en este equipo, y los picos en rojo, y otras señales de las que ahí tenemos identificada cada una de estas. Y al final de la digitalización, en el control de calidad, las podemos ver como gráfica para verlas en su transcurso a lo largo del tiempo, y las podemos ver con valores como se registraron como los promedios totales de toda la digitalización. Y del lado derecho, en la parte, digamos, casi superior, pero pegada a los búmetros, ahí hay unas ventanitas pequeñas en las que también vemos cómo el equipo nos va registrando, cómo va desviándose o reproduciéndose o registrando el valor de la Azimuth cuando está haciendo la digitalización. Y cada una de las tareas, que es cada uno de los búmetros, las que nosotros podemos ir cambiando para irlas monitoreando, tenemos que ver los valores que nos dijo Ricardo al principio, que es, antes de empezar a digitalizar, ¿cuál es el sample rate? Es decir, si está 48, 40, 96 o 192 kilohertz la digitalización, y a 24 bits, ¿no? Que en el caso único de los CDs es a 16 bits con 44 kilohertz. Pero esos valores sí están fijos porque los CDs son digitales y no se ingestan, no se capturan o se digitalizan como este tipo de soportes analógicos, ¿no? Esa herramienta NOAA nos permite ingestar hasta 4 discos compactos al mismo tiempo, pero él hace toda la extracción por esos mismos parámetros, y luego ya nada más verificamos que el contenido se escuche bien o no, o que el disco no esté rayado o golpeado para que no se pueda completar la extracción. Y miren, del lado derecho, en la parte alta, ahí tenemos la cabeza que ya les habíamos mencionado. Ahí estamos viendo una cinta como en ese problema de desprendimiento que nos había mencionado Ricardo, donde normalmente se ve cómo se desprende la parte negra o la parte opaca de la cinta, que es donde vienen las partículas magnéticas. Y ahí, cuando se reproduce esa cinta, vamos a tener una pérdida de señal muy importante. En la parte segunda, de hacia abajo, tenemos el problema de la hidrólisis, que es cómo se está desprendiendo el material, como una especie de goma que taponea las cabezas. Y finalmente, en la parte de abajo tenemos un problema de cómo la cinta se está estirando por su deterioro, y ahí también, como la cinta se va a adelgazar, vamos a tener una pérdida de contacto con la cabeza y se va a perder información, o hay veces en que simplemente ese tramo de la cinta hay que cortarlo o editarlo porque ya no va a ser posible recuperar su sonido. Vamos a ver los dos ejemplos que tenemos en las gráficas para que ustedes vean cómo se escuchan estos problemas, por favor. El primero de la izquierda es el de la hidrólisis, que es un problema físico-químico de la cinta y que solamente puede ser tratado con control de temperatura, horneando las cintas en unos periodos largos de tiempo, en los que el horno va recuperando la información o nos permite durante unas horas volver a reproducir la cinta, porque se vuelve a adherir el material o recupera sus características originales,
y después de este proceso de horneado que hacen en la bóveda de tránsito, podemos recuperar de mejor manera la cinta. Vamos a escucharlo, por favor. Cuando la tarde languidece, renace la sombra, en la quietud los cafetales vuelven a sentir esta tristón canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languidece, renace la sombra, en la quietud los cafetales vuelven a sentir. Gracias, Ricardo. Este problema es muy común ya cuando las cintas han estado expuestas a la humedad o no han estado conservadas en bóvedas con control de temperatura o de humedad. Y es muy grave porque aparte de que desprenden esta goma y que se taponea la cinta, la cabeza de reproducción, perdón, en este caso que acaban ustedes de escuchar, se escucha un chirrido metálico muy importante, que es cuando la cinta, como tiene partículas metálicas, ya se vuelve muy agresiva y es abrasiva, se convierte en una especie de lija, y al ponerse en contacto con la cabeza de reproducción, desgasta la cabeza, y las cabezas de reproducción en este momento ya son también piezas prácticamente descontinuadas y muy caras que se logran conseguir de los fabricantes o de algunas otras personas que están volviéndolas a hacer. Pero si nosotros reproducimos esta cinta así, aparte de que vamos a hacer que la cinta pierda mucho material e información, la dejamos correr, vamos a dañar irreversiblemente la cabeza y la va a desgastar. Recuerden que las cabezas de reproducción tienen que ser medidas con un equipo especial para ver cuál es su tiempo de vida y qué cantidad de señal están todavía recuperando del material. Y eso se tiene que hacer por un personal capacitado técnico para que estemos certeros de que la máquina de carreterezo esté recuperando la mayor cantidad de información que sale de la cinta. Entonces tenemos que estar checando que nuestros equipos estén en buen estado, que tengan buenas refacciones, que tenga bien la cabeza de reproducción, tanto como el pinch roller, que es la goma o la dona de plástico que hace que la cinta corra y se reproduzca en todo el transporte de la cinta. Entonces, esta cinta definitivamente tiene que ser detenida inmediatamente en cuanto nosotros escuchemos un problema así, porque si no nos va a dañar la cabeza irremediablemente, ¿no? Y va a ser un gasto muy importante. Ahora, en el segundo ejemplo, vamos a ver el de pérdida de señal, que es parecido a cuando está esta cinta en la parte de alta, que ya se ve que tiene pérdida de señal, que a veces le llamamos flake, que es cuando a las cintas se le empiezan a caer como hojuelas. Y hace rato Ricardo mencionó sobre estas cintas que es muy importante tener en cuenta que estas cintas es probable que sea la última vez que puedan ser reproducidas, o que si se reproducen y se desprende la gran mayoría del material a la hora de reproducirla, nunca será posible recuperar su contenido. Este tipo de cintas ya no pueden ser horneadas, ni tenemos maneras de hacer que su material sea compuesto dentro de la cinta, y desgraciadamente pues son materiales que son de los más dañados y ya están en el proceso de desaparecer, ¿no? Vamos a escucharlo, pero también noten la diferencia entre los colores en la energía de la gráfica cuando se ve lo que está en color amarillo naranja, los picos, y cómo va a estar segmentada la información. Y también esto puede ser provocado no por un problema como donde los pedazos de la cinta están cayendo, sino también por problemas de embobinado o problemas magnéticos. Deben de tener ustedes mucho cuidado de que sus cintas estén almacenadas alejadas de campos magnéticos, de cualquier bocina o de monitores que no tengan blindaje de bocinas para escuchar, y de equipos que generen campos magnéticos importantes porque las pueden estar deteriorando o borrando. O incluso cuando las cintas están guardadas durante mucho tiempo y están embobinadas a alta velocidad, están muy apretadas las bobinas y se empiezan a presentar los problemas de print through, que es cuando la información de una vuelta de la cinta se empieza a magnetizar hacia la siguiente y se empieza a contaminar la información de la cinta. Ahí van a presentar reproducción donde se oyen como si estuvieran la misma cinta pasando en diferente tiempo, y vamos a estar oyendo la vuelta anterior de la cinta en la que estamos reproduciendo. Por favor, vamos a oírlo, Ricardo. Usla Gutiérrez.
en un pariampo en el sur, vendiendo telas metro de, ¿no? Jaime, así vende sus telas. ¿Sí? Va a vender forraje. Y según es enormemente ¿por qué le cotidiano el llegar el cliente lo que es algo en México? No es importante lo que todo lo que tiene entre el Gracias, Ricardo. Bueno, pues ahí tenemos una pérdida muy clara de la información y ustedes vean como la gráfica de la forma de onda, el waveform del audio está incompleto y hay pérdida de contenido. Este tipo de cosas, recuerden que no las podemos recuperar con ninguna herramienta digital y hasta la fecha no sabemos que haya ningún software o nada de tipo digital que pueda recuperar información que ya no se encuentra en la cinta. Entonces, por ello también hablamos de que la conservación de los materiales tiene que ser muy importante para el día en que sean reproducidos. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Aquí tenemos el flujo de cassette y de DATs. Recuerden ustedes que estos soportes fueron utilizados en el cassette en los años 80 principalmente y los DATs en los 90. Ahí vemos cómo algunos de nuestros digitalizadores están trabajando en las estaciones con los reproductores de cualquiera de los dos formatos, ya sea cassette o DAT. Y de estos nuevamente los podemos hacer en 3 simultáneamente. Y tenemos los problemas que normalmente se presentan en los soportes, que la cinta venga mal enrollada, que venga arrugada, que los DATs, recuerden que como es un soporte digital, pues con una cinta dañada va a tener problemas de reproducción. Ni siquiera hay veces en que se pueden reproducir. Por ejemplo, la cinta del cassette es analógica y aunque esté maltratada se le puede dar play y se va a escuchar un poco mal, pero se podría digitalizar siempre y cuando no se atore. Recuerden que también que los cassettes venían con una almohadilla como de fieltro que venía pegada a la cinta por la parte interna de la carcasa del cassette, y que es muy importante que ahorita con el tiempo ya hemos notado que ya llegan cassettes que no la tienen. Se le tiene que colocar para que haya el contacto adecuado entre la cinta y la cabeza del reproductor de casetera, para que también podamos recuperar la mayor cantidad de información. En el problema de los datos que les comentaba, por ejemplo, esa fotografía donde se ve totalmente arrugada, esta cinta probablemente ya debe de estar perdida porque ya no vamos a poder hacer nada con ella. Recuerden que el DAT a veces venía grabado con un código de tiempo o trae un track de control digital que es con el que la máquina sabe en qué segundo se encuentra y cómo está traqueado, si se puede adelantar para adelante y para atrás. Entonces, cuando una cinta de este tipo digital ya está muy maltratada, es muy difícil que se escuche bien y va a presentar problemas de sincronía con los equipos y probablemente tenga drops digitales o simplemente no va a poder ser reproducido, ¿no? También ahí tenemos los ejemplos, vamos a ver cómo se... He estado yendo a Amate, estoy yendo con mi psiquiatra. 5604-7846 al 5680. Con Adriana Pérez Cañero y también con eso. Años de edad, Federico Nietzsche, un filósofo alemán, cargó con sus brazos a un maltratado caballo de transporte público y rompió en lágrimas. A continuar aún el joven empezó los 11 años de vida. A propósito de lo que acabamos de escuchar en nuestra cápsula que realizamos su equipo de producción, hablaba Nietzsche que 44 años, abrazó a un escultor, caballo escultural, lo siguiente, Gracias, Ricardo. Bueno, en este ejemplo es muy claro que hay una variación de velocidad muy importante en este segmento de la digitalización. Nosotros cuando en el control de calidad oímos una cinta así, es difícil que el operador no se dé cuenta, pero puede suceder porque hay veces en que está monitoreando 3 soportes al mismo tiempo o no sé, por algún motivo no se da cuenta de que pasa esto. Pero
son problemas inherentes otra vez al soporte, porque así fue grabado, y hay algunos que pueden ser corregidos de manera digital, ¿no? Por ejemplo, ese segmento, como está ahí seleccionado, puede ser trabajado para tratar de modificar la velocidad, variando tonos y semitonos en esa parte nada más de la grabación. Pero si ustedes, eso se puede hacer más habitualmente cuando la grabación o esa parte del fragmento de la grabación es continua. Cuando no hay que ir haciéndolo por tramos, ¿no? Porque hay variaciones de velocidad como en esta que está muy dañado, se oye cómo sube y cómo baja la velocidad. Y a veces estos son problemas que se presentaban en las DACs, en grabadoras portátiles de reportero, donde la gente que andaba grabando en la calle con ellas ocupaba equipos de baterías. Y a veces ya no se daban cuenta cuando estaban grabando que las pilas estaban bajas y se empezaban a presentar estas variaciones en los motores de las máquinas. Entonces, estas sí hay manera de utilizar algunas herramientas digitales para corregirlos, y también hay veces en que se presentan grabaciones en las que vienen invertidas las el sentido de la grabación y también se pueden revertir, ¿no? Pero también vuelvo a las recomendaciones de los reproductores. Tenemos que estar seguros que nuestros reproductores de cassette estén en buen estado, porque hay veces en que las ligas con las que se mueven los motores de las caseteras ya están viejas o también están deterioradas y ya no tienen la tensión suficiente. Entonces, cuando están reproduciendo, pueden provocar unos problemas. Y lo recomendable es cuando encontremos un cassette en estas condiciones, reproducirlo en diferentes máquinas, a fin de dar certeza de que no sea la grabación o sea el equipo el que está presentando el problema, y que si no hay que cambiar el reproductor o repararlo antes de hacer la digitalización para que no tengamos estos problemas. Es más conveniente tener una buena reproducción de origen y que no vayamos a dañar el soporte, a estar tratando de corregir todo de manera digital. Acuérdense que lo ideal es preservar el soporte como viene, no generarle daños o problemas que no tenía, y dejarlo para que se pueda preservar otra vez. Pero recuerden que es muy importante hacer una captura tal cual como viene para preservar su calidad original y ya después trabajar con una copia de trabajo. En el segundo ejemplo vamos a ver otro de estos problemas, por favor. Como se puede escuchar en este ejemplo, aquí hay un cambio de sentido de la grabación. Nosotros con el tiempo lo vamos identificando. Cuando nosotros hacemos el control de calidad, todo este tipo de cosas no nos las va a registrar el equipo. Nosotros, por la escucha y oyéndolo con monitores o con audífonos, tenemos que darnos cuenta de cuando un contenido se encuentra en el sentido opuesto de reproducción. Y como ya mencionó Ricardo, esto es muy común en las grabaciones de campo abierto, que se hacían antes con grabadoras de carrete abierto tipo portátiles o las nagras como las de cine, en donde el operador tenía la posibilidad de cambiar tanto la velocidad de la cinta, como en el ejemplo de arriba, o también te podía cambiar el sentido de la grabación. A veces lo hacían cuando sentían que ya se les iba a terminar la cinta y ponían una grabación o más lenta o más rápida con mayor calidad, y le bajaban la velocidad para que les diera más tiempo de grabación la misma cinta, porque se encontraban grabando pues música tradicional o rituales o ceremonias o cosas en lugares alejados con batería. Pero pues cuando estas cintas se digitalizan, pues luego es más conveniente grabarlas completas, guardar este registro y trabajar sobre la copia de trabajo, pero ir tramo por tramo haciendo las correcciones de los fragmentos que vienen invertidos para ponerlos de manera correcta y que puedan ser reproducidos pues, de manera ideal, ¿no? Este tipo de grabaciones nosotros no las podríamos permitir que
se vayan al almacenamiento directamente o que pasen a formar parte de las copias de trabajo en MP3 para ser escuchadas, porque pues no se encuentran en condiciones óptimas para escuchar. Pues esto sería por mi parte en cuanto al control de calidad en la flujo A, y cuando vamos a continuar, ¿no? Bueno, yo retomo en la parte del control de calidad de flujo B. Aquí, como vemos, son flujos individuales en los cuales el operador, pues bueno, tiene que reportar todas las incidencias que de alguna manera va identificando. Es importante mencionar que tenemos que hacer un registro de cuándo intervenimos el soporte, cuándo lo revisamos, las condiciones en las cuales se presentó, para que de esta manera sea información que pueda reportar el operador y que el control de calidad valide como ciertas al momento de escuchar los contenidos. Esta información es muy valiosa para que el siguiente flujo, que es catalogación, entienda todas las dificultades que se encontraron durante el rescate del soporte. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, los discos de 33, 45 o 78 revoluciones por minuto. Tenemos que el operador, pues bueno, tiene que describir de alguna manera, pues, qué tipo de disco es de shellac, la etiqueta, el tipo de tornamesa, la aguja es muy importante, el peso que le está agregando la aguja, la ecualización, la velocidad de reproducción, el sample rate de captura, para que sí tenga toda la información pertinente del documento y pueda ser validado y de alguna manera no se encuentre ningún impedimento para no poder rescatar este documento, puesto que la información técnica va a estar acompañando a la información a través de metadatos y enriquecer el contenido musical para cuestiones de investigación. La reproducción de un disco de 8. Blanca huella que todos los días, clavado en el yugo me ves picanear. Compañera del largo camino, las horas enteras te veo blanquear. Es importante aquí mencionar que debido a una buena selección de las agujas de digitalización, bueno, que se utilizan para digitalización, se puede obtener una buena calidad en cuanto al contenido cuando se está reproduciendo y cuando se está digitalizando. Por ejemplo, aquí tenemos otro caso, el caso del hilo magnético. Tenemos que tener en cuenta que si contamos con un equipo de reproducción que esté en excelentes condiciones y no dañe el contenido, o digamos, me ha dicho el contenido, me refiero al soporte físico, se puede hacer un rescate. Obviamente la recomendación de la YASA es utilizar equipo lo más actual posible. Lamentablemente esos equipos no están a la facilidad del público, ¿no? No son comerciales, se tienen que mandar a hacer y generalmente pues en aquellos países de Europa como Austria, Alemania, son países donde se pueden conseguir estos equipos, pero son muy caros, ¿no? Entonces, si un acervo de una fonoteca tiene pues unos 12 carretes de hilo magnético, pues tampoco no es muy costeable invertir en comprar un equipo de reproducción para nada más reproducir 12 carretitos, ¿no? Es por eso que es importante a veces unir fuerzas con otras instituciones que cuenten con los elementos necesarios para poder rescatar y compartir la información que de alguna manera es historia de todos nosotros. Por ejemplo, aquí tenemos una reproductora de hilo magnético. Es muy fácil la apreciación de la calidad de este documento, sobre todo por toda la información que lo acompaña, y esto garantiza que un documento de tal magnitud está siendo digitalizado de forma correcta, se está documentando y aparte se tiene una excelente calidad en el audio. Aquí tenemos otro caso, el caso de las cintas de 4 canales. Aquí es importante también
entender que toda esta información se tiene que documentar, puesto que hay contenidos que lamentablemente no es tan fácil su acceso, y para ello tenemos que utilizar herramientas de edición que nos permitan tener acceso a la información y sobre todo darle un cierto entendimiento para que así se pueda consultar más fácilmente esta información. Aquí hay un caso. Esta es una cinta de 4 canales, la cual la velocidad a la que fue grabada es de alguna manera muy rápida, aunque el reproductor que se utilizó se le trató de adaptar la velocidad, aún así el sistema de reproducción no pudo alcanzar la velocidad apropiada y para esto se tuvieron que hacer obviamente actividades de edición con herramientas que permitían de alguna manera ajustar la velocidad. Por estas razones es de que es importante que cuando uno se encuentre con estos documentos, lo trate de capturar a la mayor resolución posible. ¿Para qué? Para que durante el proceso de restauración tenga menores pérdidas. Entre mayor cantidad de frecuencias y de muestras tengamos, por ejemplo, a 192 kilohertz, vamos a tener más información para trabajar y no va a ser tan notorio a veces el cambio de los ajustes de velocidad. Por ejemplo, esta cinta duró 12 horas para bueno, en teoría, ya con el estiramiento de la información, este contenido era de 12 horas. Entonces es un contenido que no es tan fácilmente de accesar a él sin una intervención a través de una edición. Aquí es importante recordar que siempre hay que guardar una copia original y trabajar con una segunda copia para hacer estos procesos de edición. Por mi parte es todo y continúa mi compañera Yadira. Buenas tardes a todos. Pues yo les voy a hablar de lo que corresponde al flujo C, de control de calidad de archivos digitales. Al tratarse de archivos digitales y no existir una transferencia analógica digital, y por lo cual el sistema no arroja los parámetros correspondientes, el control de calidad se realiza fuera del sistema. Entonces tenemos que los puntos a considerar durante la realización de este proceso son que los archivos estén nombrados con el número de inventario correspondiente, que el número de inventario del audio a ingestar esté dado de alta en NOAA MEDIARC y que este coincida con el número de inventario, el registro de MEDIARC y el contenido del audio. Es como hablaba mi compañero Ricardo, de que exista la correlación entre todos estos elementos. En la plataforma VLC Media, que es un reproductor multimedia libre y de código abierto, se verifica que el audio a ingestar sea formato WAV, estéreo, con un muestreo de 44 kHz y un bitaje de 16. En casos especiales se aceptan formato MP3, como en el caso de la colección de Carmen Aristegui, que es un programa de radio que solo tiene voz, y se aceptó MP3 porque eran archivos que duraban 4 horas y eran más o menos alrededor de 4 años de grabaciones de lunes a viernes. Entonces imagínense pues cuántos audios eran, y para nuestros compañeros de catalogación pues para realizar su proceso, su trabajo, pues obviamente para ya ingestado los audios, ya en el caso de que ellos tuvieran que hacer su catalogación, pues se hubiera sido muy difícil cargar el archivo, hubieran tardado mucho, y ya en caso de MP3, como son un formato de compresión utilizado para conseguir un menor tamaño en los archivos, pues cargan mucho más fáciles, es mucho más fácil la carga. Y también se aceptan muestreos de 48 kHz a 24 bits, como en el caso de Radio UNAM, que solo vienen con estos parámetros. Y bueno, hay que aclarar que no es conveniente recibir audios digitales en MP3 porque es un formato de compresión utilizado para conseguir un menor tamaño en los archivos, lo cual trae como consecuencia la pérdida de armónicos. Y continúo, que su peso no vaya más allá de los 2 GB, que el audio se encuentre normalizado a menos 1 dB,
que los audios cuenten con postproducción y que forman parte de la colección de fonoteca se les agregue pizarra, y eso también es una diferencia entre los archivos que vienen de un soporte analógico con uno digital, que las postproducciones son, pues prácticamente son obligatorias, y también que no tenemos como tantos problemas como con soportes originales, ¿no? Como los que ya vimos en los ejemplos de las plantillas anteriores. También que los silencios del audio, entrada, salida e intermedios, sean de 4 segundos, que no existan entradas ni salidas abruptas sin justificación, que el audio sea comprensible, es decir, que no se presenten problemas en cuanto a su escucha, por ejemplo, que no tenga problemas de saturación, ruido eléctrico, distorsión, feedbacks, etcétera. Si aparecen, que sean justificados, aunque es raro encontrarlos porque la mayoría de estas entregas son postproducciones, pero bueno, nunca falta que en el audio en vivo pues siempre existan este tipo de problemas. En casos de que el archivo digital presente alguno de los problemas descritos en los 2 puntos anteriores, se le notifica a la Dirección de Conservación y Documentación Sonora para que a su vez solicite la corrección correspondiente. Enseguida se procede a la realización de la ingesta del audio en la carpeta Uniport. Se busca el número de inventario en la lista de tareas de NOAA MediARC para darle el visto bueno y se agregan comentarios con respecto de la calidad del audio. Y ya por último, se verifica que el audio esté dentro del sistema y cargue correctamente. Y eso es todo por mi parte. Bueno, pues nuestra parte es todo lo que podemos por el momento aportar sobre el control de calidad en la digitalización de documentos sonoros. Excelente, muchísimas gracias por su exposición que ha sido muy interesante. Voy a dar lectura a las preguntas. Nos cuestiona Georgina Tobar de Panamá. Buenas tardes. ¿Qué herramientas son indispensables para la conservación y restauración de una cinta de audio magnética? Bueno, para la conservación, obviamente tener una bóveda que esté aclimatada entre menos 18 a menos 20 grados centígrados, porque los cambios de temperatura afectan mucho a los soportes de cintas magnéticas. Ahora también el splicing tape también es una herramienta que es una especie como tipo Durex, que sirve para hacer las ediciones y pegarlas. También es una herramienta muy útil. Digamos también el tratamiento de limpieza de las cintas, que de alguna manera también garantiza que estén en condiciones. Por ejemplo, a veces los limpian con unos paños en seco, que son Vileda, para poder recuperar toda la suciedad que tienen los soportes. También se les hace un proceso de aspirado cuando presentan algún problema de polvo o de alguna situación ahí sucia, quizás hasta de hongo, ¿no? Se le da un tratamiento especial. Creo que aquí sería importante invitar para las próximas reuniones al Departamento de Conservación, puesto que ellos son los que tienen toda la información, toda la película de cuáles son los cuidados importantes que se tienen que tener para este tipo de documentos sonoros. De acuerdo, tomamos nota, porque creo que sí ha habido muchas preguntas relacionadas con la conservación a lo largo de estas charlas. Por otro lado, nos pregunta Nahuel Canedo de Bolivia, ¿cuál es la mejor forma de calibrar el azimut? El azimut nosotros lo calibramos a través del oído. Cuando nosotros revisamos una reproductora de carrete abierto, ponemos ya sea una cinta de calibración y a través de esa cinta hacemos un monitoreo a través de los audífonos para buscar centralizar y equilibrar el canal izquierdo con el canal derecho. Entonces, esa función solamente la puedes realizar al momento que tú reproduces una cinta, la estás escuchando a través de tus audífonos y con tu desarmador estás moviendo el tornillo que regula el ángulo de inclinación de la cabeza de reproducción. Cuando tú empiezas a hacer de alguna manera, ese juego de ir a la izquierda o la derecha,
puedes tú lograr encontrar el punto central en donde equilibras el canal izquierdo y el canal derecho. Esa es la única manera que se puede hacer. Y pues las otras también serían, pero a través de equipos que puedan registrar este tipo de niveles de salida, como es en este caso la plataforma de NOAA. Tiene dentro de sus herramientas una herramienta que ajusta el azimut. Entonces, cuando tú realizas el ajuste, de alguna manera tienes que entender que muchas veces la información que viene grabada va a estar variando constantemente. Lo que estás garantizando tú al momento que utilizas tus oídos y haces el ajuste es de que estás ajustando el equilibrio entre canal derecho y canal izquierdo. La información en algún momento puede variar debido a que posiblemente el contenido fue grabado con dos diferentes equipos de reproducción. Por ejemplo, en un programa de radio se grabó la pizarra con una reproductora ajustada con diferente nivel de azimut y el contenido fue grabado con otra reproductora con otro ajuste de azimut para hacer el registro. Entonces, te vas a encontrar con esa información. Aquí lo importante es de que tú la percepción que tengas sea lo más equilibrada posible para que no tengas el problema de que se escucha más el canal izquierdo que el canal derecho. Buenísimo, gracias. Y la última pregunta es, ya digitalizado, que es de Ivania Paladino, ¿ya digitalizado el material se debe resguardar en algún otro soporte? Sí, Fonoteca Nacional y también la IASA recomienda que sean a través de cintas magnéticas LTO, pero ya estamos hablando de un sistema de almacenamiento masivo. Entonces, sí es importante de que si no cuentan con este tipo de cintas, que son para guardar informaciones, digamos, mayores a 36 teras, ¿no? Lo hagan en discos duros, al menos tener 2 o 3 copias. ¿Por qué? Porque un documento, cuando es digitalizado, siempre va a estar vulnerable a cualquier pérdida en cuanto a un soporte digital, digamos un disco duro. Entonces es recomendable que tengamos al menos 1 o 2 copias de preservación para que si se nos pierde una, al menos no tengamos que lamentar el hecho de reproducir otra vez el soporte para tener que acceder al contenido. Por esa razón es importante tener una segunda copia. De hecho, Fonoteca Nacional tiene 3 copias en diferentes instituciones para preservar este tipo de información. Tomamos nota que el respaldo es importantísimo. Y surgió otra pregunta de Basilio de Panamá. Pregunta, ¿el magnético puede estar junto con las cintas de 16 milímetros? Tengo entendido que debe de estar separado. Sí, de hecho, todos los documentos tienen que tener cierta separación entre ellos, así como también tienen que estar bien en ciertas, les llamamos nosotros guardas, que son las cajas, ¿no? También las cajas originales son importantes. Cuando están deterioradas, pues también hay que cambiarlas por algún otro material plástico de poliuretano. Y sí tienen que estar guardadas en diferentes, digamos, lugares de una bóveda o un almacén para evitar que generen de alguna manera el problema de print through, que de alguna manera también es un fenómeno que se llega a presentar por el mal almacenamiento de los documentos. Entonces siempre es importante que se cuente con un espacio, digamos, ventilado, con ciertas condiciones climatológicas, sobre todo aire acondicionado, y en la mejor limpieza posible y organización posible para poder tener acceso a esta información. Y acuérdense que también es importante evaluar los contenidos para así también determinar qué contenidos son los más importantes y cuáles son los que se tienen que recuperar de inmediato por el tipo de degradación que pueden presentar los soportes. Pues muchísimas gracias, Yadira, Ricardo, Daniel. Creo que ha sido su exposición muy enriquecedora y creo que todas y todos estaremos de acuerdo en que formamos parte como del mismo equipo, entonces ir compartiendo, bueno, el equipo que preserva la memoria
sonora y audiovisual de Iberoamérica. Entonces, ir diseminando este conocimiento, pues es enriquecedor para todas las personas. Así que en nombre de Ibermemoria Sonora y Audiovisual, les agradezco mucho a la Fonoteca Nacional y al Departamento de Digitalización especialmente. Por otro lado, pues si ustedes, para los participantes, si ustedes necesitan constancias, pues por favor manden un correo a Ibermemoria, lo voy a poner en el chat, ibermemoria@cultura.gov.mx, solicitando su constancia de participación en estas capacitaciones. Y por otro lado, la pregunta de si van a estar disponibles estos videos en alguna plataforma, la respuesta es sí. Los vamos a editar un poco y los vamos a subir al YouTube de Ibermemoria, así que estén muy pendientes. Si quieren pueden prender su cámara para vernos, tomar una foto y despedirnos, y si no, pues ya está. Les agradezco muchísimo haber estado en estas 4 capacitaciones y pues esperamos que no sea la primera vez, sino que haya muchas más. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. No tengo cámara. No te preocupes. Muchas Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Bye, bye. No tengo cámara. Muchas gracias, muy enriquecedor. Muchas gracias. Ay, ¿de qué?